Veamos ahora una prueba gráfica para las identidades trigonométricas de seno y coseno de un ángulo compuesto, para el caso específico de suma angular. Si bien es cierto que las identidades trigonométricas no se limitan al caso de triángulos rectángulos, este gráfico nos servirá para entender las identidades trigonométricas de seno y coseno de ángulos compuestos. Veamos, en este triángulo rectángulo tenemos un ángulo agudo beta, el valor de la hipotenusa m y expresiones x y y para los catetos. Podemos entender entonces que el seno del ángulo beta es y sobre m. Ahí está. Y el coseno del ángulo beta será el cateto adyacente x sobre la hipotenusa m. Podemos despejar y de la primera ecuación. Tendremos la expresión y será igual a m por el seno de beta. Y de la segunda expresión podemos despejar x. Tendremos x será igual a m por el coseno de beta. Ya con esas dos expresiones, ahora sí podemos reemplazar en el gráfico. La expresión y la tenemos, la reemplazaremos y será m por el seno de beta, y la expresión para x será m por el coseno de beta. En resumen, cuando tengamos un triángulo rectángulo en el cual se conoce el valor de la hipotenusa y tenemos un ángulo agudo conocido, podemos representar a los catetos en términos de el valor de la hipotenusa, en este caso multiplicado por el seno de beta para el cateto opuesto, y el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno de beta, en este caso para el cateto adyacente. Ya con eso podemos abordar ahora la demostración de las dos principales identidades trigonométricas para ángulos compuestos. Para esta prueba vamos a partir de un segmento de una unidad de longitud. Con ello formamos un triángulo rectángulo y también un ángulo agudo beta en este caso. Con ello ya podemos conocer las longitudes de los catetos, ¿cierto? En función de la longitud de la hipotenusa y en función de beta. De la siguiente manera, este cateto opuesto tendrá por longitud lo que vale la hipotenusa, o sea 1 multiplicado por la razón trigonométrica seno de beta, o simplemente seno de beta. El cateto adyacente medirá 1 por el coseno de beta, o simplemente coseno de beta. Con ello generamos un nuevo triángulo rectángulo, tomando como referencia este cateto. La medida angular que aquí asignaremos será un alfa. Fíjate que ya conocemos la medida de la hipotenusa referente a este triángulo rectángulo y un ángulo agudo como alfa. Con ello ya podemos determinar la longitud del cateto opuesto y del cateto adyacente. El cateto opuesto medirá lo que mide la hipotenusa pero multiplicada por el seno de alfa. Y el cateto adyacente medirá lo que mide la hipotenusa pero por el coseno de alfa. Ahí está. Con ello y tomando como referencia este cateto, prolongaremos para formar un nuevo triángulo rectángulo. Y para encontrar una medida angular en él, notaremos que en este triángulo rectángulo anterior, si esta medida angular es alfa, entonces el otro ángulo agudo medirá 90 grados menos alfa. En consecuencia, este ángulo agudo medirá, para completar los 180 grados, en este caso alfa. Y ya en este nuevo triángulo rectángulo notamos que se conoce la longitud de la hipotenusa y también tenemos un ángulo agudo. Con ello ya podemos determinar la longitud del cateto opuesto y del cateto adyacente. El cateto opuesto medirá lo que mide la hipotenusa pero por el seno de alfa. Ahí está. Y el cateto adyacente medirá lo que mide la hipotenusa pero por el coseno de alfa. Ya con esos valores ahora, tomando como guía este último lado del triángulo en amarillo, o sea, la hipotenusa de dicho triángulo, formaremos un nuevo triángulo rectángulo. Y
por ángulos alternos e internos si esta medida angular, todo esto es alfa más beta, entonces esta medida angular también será alfa más beta. O para simplificar lo conoces como tu propiedad de zetita. Muy bien, ya conociendo esta medida angular y conociendo la longitud de la hipotenusa, en este caso es la unidad, podemos expresar la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. El cateto opuesto será el seno de alfa más beta, ¿no? Y el cateto adyacente será 1 por el coseno de alfa más beta o simplemente coseno de alfa más beta. Ya con ello fíjate que aquí hemos logrado construir el rectángulo, ¿no? Entonces vamos a eliminar aquellos trazos que no necesitamos. Y ahora sí, nos damos cuenta que evidentemente se trata de un rectángulo, puesto que por aquí tenemos 90, 90, 90. Y como bien sabemos, la sumatoria de ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Aquí, entre estos tres 90 tenemos 270 grados. En consecuencia, podemos afirmar que esta medida angular debe ser 90. Ya sabiendo que se trata de un rectángulo, deberemos recordar que los lados opuestos tienen la misma longitud. En este caso podremos afirmar que las bases, o sea, seno de alfa más beta, será igual a seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Por aquí representamos ello. Y esta es pues nuestra primera identidad referente al seno del ángulo compuesto. Ahora bien, lo mismo para las alturas. Tendremos que coseno de alfa por el coseno de beta será igual a la suma de coseno de alfa más beta más seno de alfa por el seno de beta. Esa expresión la tenemos por aquí, ¿no? Muy bien, con ello ya sabemos que necesitamos despejar esta expresión coseno del ángulo compuesto. Entonces, esta expresión seno de alfa por el seno de beta la pasamos a restar al otro lado de la igualdad. Tendremos pues que coseno de alfa más beta será igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y esta es pues nuestra segunda identidad referente al coseno del ángulo compuesto. Aquí ya tenemos nuestro gráfico finalizado con la prueba del seno del ángulo compuesto y el coseno de ángulo compuesto. Espero que la explicación se haya entendido. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.